Hola, buenas a todos. Vamos a empezar el directo con Patricia, psicóloga, que ahora se conectará. Y bueno, vamos a esperar un poquito de tiempo para que podáis ir entrando, para que entre ella también, a la que invitaré ahora. Y bueno, la verdad que tenía muchas ganas de volver a empezar con los directos. Ya se han acabado las vacaciones y vuelta a la vida diaria y normal. Y bueno, pues me apetecía el poder comentar con otra compañera que si bien en todo no tenemos el mismo enfoque, pero que sí que es muy interesante el poder contrastar y ver, enfocar la psicología y que bueno, que además es una persona que todo lo que comenta, todo lo que publica está dentro de esa psicología de rigor y de ese planteamiento serio que yo siempre hago. Que bueno, aquí la tenemos. ¿Qué tal, Niño, Patricia? ya estás poniendo la piedra antes de empezar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, que Muy tenía mucha. bien. ¿Cómo va por Granada? ¿Mucho calor? Pues justo ahora hace calor, pero justo ahora ha llovido. Aquí Pero también. sí, pues nada, aquí bueno, iba a decir por mi Granada, pero creo que es un poco nuestra Granada, que tú has estado aquí muchos Muchos años años, también. muchos años. Sí. Y entiendo que el ICO no es solo Maño. Y bueno, y la verdad que eso, que todavía hace calorcillo, pero empiezas a no ver ranas con cantimplora por la calle, que suele ser lo frecuente en agosto. Que oye, te preguntan por aquí que si vas a colgar luego la charla. Bueno, que si la vas a colgar, que si la vas a grabar, todo eso que preguntan. Sí, sí, por supuesto. Voy a grabarla. Luego yo también te la enviaré, pero la dejaré colgada en mi perfil. Te veo ahí con notas y bueno, sobre todo porque a mí te lo agradezco mucho, me hace mucha ilusión. Bueno, por ubicar un poco a la gente, pues Patricia y yo hablamos en Granada cuando estuvo presentando su obra de teatro y tuve el placer de tomarme un café con ella. Porque Estuvimos, tenemos un amigo en común maravilloso. que es el doctor Carlos de Teresa, y bueno, estuvimos hablando de cómo nos relacionamos con el dolor, él del dolor físico, nosotros del dolor emocional, y de esa conversación, pues le salió un poco el marrón a Patrick de tener que hacer hoy este directo conmigo, y bueno, ella como siempre cumple su palabra, pues aquí está, ya veo que has tomado notas del libro y tal, o sea, con una cosa bien preparada y concienciada, ¿no? Totalmente. Mire, alguien nos pone por aquí, Patri, por Dios, un directo al mismo tiempo que la Mitre, pero no se preocupen, váyanse al de la Mitre si hace falta, porque Ventura lo va a dejar luego colgado y grabado. Y la Mitre también, entonces vayan de un lado para otro, según como les venga bien. Sí, la verdad que esto es a la carta, pero bueno, pues esto que decían Bueno, de detergente, ¿no? Si encuentras uno mejor y más barato, cómprelo, ¿no? Pues o bueno, luego te quedan los dos, como esto se queda grabado. claro. Bueno, Así a que decirle a la gente que venimos también a hablar, bueno, que este directo lo sale de tu libro, un libro que el título es muy esclarecedor, hasta los cojones del pensamiento positivo. Yo, mi comunidad sabe que yo suelo expresarlo de otra manera, pero que comparto completamente el título porque muchas veces les he dicho que que existen varias tiranías a nivel psicológico y que una de ellas es como ese imperativo de que tenemos que mantenernos felices las 24 horas al día, como si fuésemos una farmacia de guardia y que eso es imposible. Entonces yo creo que hay una parte de pensamiento positivo, yo lo llamo pensamiento positivo naif, que es el que sí, nos hace creer, ¿no? Que a través de la positividad, porque para mí el optimismo es importante, que es esa capacidad de una situación, de ver la parte resiliente, de buscar soluciones, ¿no? Pero luego existe una parte positiva que tú en el libro nombras como Mr. Wonderful, y yo creo que es una metáfora que todo el mundo puede entender muy bien, que nos hace pensar que con una frase positiva la gente es capaz de decir eureka y salir adelante, y eso no es así, ¿no? claro. O sea, a mí me gusta esta diferencia que hablas cuando hablas de resiliencia, cuando hablas de eso, precisamente porque eso viene precisamente de la situación de dolor. Es decir, precisamente lo que nos hace
ser personas resilientes y donde está el heroísmo psicológico, podríamos decirlo de alguna manera, o una salud mental fuerte, está precisamente en ser capaces de asumir el dolor, de no tener que negarlo, de no tener que escondernos ante él y permitirnoslo sentir, de esa confianza con nosotros mismos, de que esto me está doliendo ahora, pero va a movilizar en mí los recursos o la capacidad de hacerle frente, ¿no? Si no, simplemente estamos pues negando la evidencia o como el avestruz escondiendo la cabeza en la arena, no por un optimismo real, sino por un miedo de mirar la realidad tal y como se está dando, ¿no? Sí, hombre, yo creo que nos han vendido esa imagen. Yo un poco miro para atrás y yo que también me he posicionado muchas veces como en contra del Mr. Wonderful y miro para atrás e intento entender dónde surge, ¿no? Yo creo que Mr. Wonderful coge en sí la empresa y sus frases y sus temas nace en un momento muy complicado para este país, que fue creo que en 2008, ahí es que es cuando vimos aquella crisis tan horrible, donde creo que la población entera estaba invadida por noticias negativas a nivel económico sobre el futuro, la crisis, y la gente yo creo que tenía muchas ganas de oír noticias positivas, ¿no? Entonces de repente sale alguien con colores, corazones, Claro, dándote algún mensaje distinto y tú dices, uff, podemos respirar. Lo que pasa que en esto pasa como lo que tú y yo hablamos antes por teléfono, que nos vamos siempre a los extremos, ¿no? Entonces, no todo puede aliviarse o justificarse a través de ese positivismo y lo que tú dices para mí es muy importante, que la gente sepa que, bueno, pues que existe un abanico de emociones y que ninguna es mala. Y que claro. incluso los celos y la envidia, que la envidia para mí es como una emoción muy denostada, muy criticada y a la que le asociamos soy una mala persona. Y realmente la envidia, como cualquier otra emoción, nos está dando información. Mucha gente que ha sentido celos, si no hubiera escuchado su emoción, los cuernos le hubiesen durado mucho más tiempo de lo que le duraron. Claro, y desde luego también, además, yo creo que no es solo eso, sino desde dónde estamos hablando de esto, ¿no? Por ejemplo, hablar de los celos y fíjate que siempre se habla de que una persona tiene celos desde un juicio, ¿no? Como algo moral de eres celoso y por Sí. eso eres perverso, o eres machista, o eres una persona tóxica, o eres Y una que de eso persona... hemos dicho que teníamos que huir también, ¿no? De estas etiquetas de personas tóxicas y que realmente son las conductas lo que pueden ser o el tipo de vínculo que establecemos con la persona, pero no la persona. Que Claro, cada y vez que los psicólogos tendemos más a que la etiqueta, entre comillas, esté en el vínculo entre esas dos personas más que en la persona en sí. exacto, y que también al final, si tú a una persona le dices eres celosa, en este ejemplo que estamos poniendo, Sí, o viendo un poco la idea del libro, es que eres una persona negativa, al final lo único que estás consiguiendo es que esta persona no pueda hablar de esa realidad que está sintiendo. Y si exacto. hay una realidad que ocultamos y tapamos, no la podemos solucionar. Porque, claro, es evidente que no merece la pena y que no sirve de nada recrearse en el lodo y en la mierda y tener una actitud victimista, ¿no? Pero lo que yo sí que creo que es trascendente es entender que cuando tenemos un problema necesitamos ver el problema, ¿no? O sea, yo cuando voy al médico, pues necesito, y voy con la mano rota, pues necesito que el médico me haga una placa de la mano, me examine la mano y me pregunte sobre la mano. No que me diga, hombre, no, si la rodilla la tienes genial. Ya, Ya, claro, si la rodilla la tengo genial. Pero la única manera de solucionar lo que ocurre en mi mano es poner el foco en el problema, sin instalarnos en el problema. Que ya, creo que eso es muy es distinto. sí mismo, ¿no? Pero, Sí, y como esa idea del derecho a sentir, porque, claro, en nuestra biología, nuestro psiquismo funciona que cuando hay dolor, el foco va al dolor, porque es la manera de intentar funcionar. Entonces, creo que es normal que si me parto la mano, pues todo el mundo entiende que yo llore y me queje y diga y maldiga porque me duele la mano, pero eso no lo estamos permitiendo cuando hay gente que está triste, pues porque no encuentra trabajo, o porque la ha dejado su pareja, o porque está enfadada porque no se entiende con su jefe. Y creo que el problema, y es verdad que mi título, bueno, pues yo soy como soy, yo tengo así un estilo confrontativo y un tanto navajero. yo ya te digo que esto es muy granadino, porque yo no sé, Sí, pero en Granada no sabemos hablar sin palabrotas, es que es así. total. Y, bueno, y que yo tengo la sutileza de la lencería de Esparto, tengo que reconocer que la sutileza no es una de mis virtudes, pero también el discurso tiene ese punto de decir hasta los... Provocador. Porque Patrick, tú, que eso es una de las cosas por las que a mí me gusta mucho lo que haces,
tú que has sido psicóloga de trinchera como yo, es decir, bueno, que Sí. ahora podemos escribir libros, o que podemos dar clases en una universidad, pero nosotros hemos estado en un gabinete. Y Mm. nosotros hemos estado viendo a personas que sufren y que Eso para tienen, mí ha sido la enseñanza de mi vida. claro, y que tienen la valentía de decir, oye, estoy mal, no puedo con esto, esta sensación me supera, estoy en un momento de fragilidad, de dolor y voy a terapia y lo arreglo. Y el problema es mira, si todo este discurso del pensamiento positivo y de este reduccionismo de mira el lado bueno de las cosas y si quieres puedes, y bueno, y ya podemos hablar de todo este extremo de las creencias de la ley de la atracción y todo Buah. eso, a mí me parece que entran más en lo metafísico y en la magia, oye, que quien quiera creer en eso muy digno, pero desde luego psicología no es. Pero el problema de esto es que, que quien se dedica a las charlas, quien se dedica a hablar de todo esto y nunca ha lidiado con el proceso real de cambio de un paciente, dice estas cosas y no se da cuenta de que en el fondo hay un mensaje culpabilizador en el que Sí. dice, oye, si no eres feliz, no es porque te estén pasando cosas malas o esto Es sea porque no difícil, pones de tu parte. es porque eres un cenizo y estás mirando lo malo y mira el arco iris, Pero ¿no? es que yo no sé si tú lo sabes, bueno, lo sabrás, claro, pero yo conozco una charla de alguien que es así, que dice que en la vida la gente se divide en merluzos y no merluzos. Y los Sí, no, y los merluzos son los que no saben poner lo suficientemente de su parte para tener una actitud que les empuje en la vida. Y claro, ahí se dejan de tener en cuenta tantas variables, desde claro. biológicas, genéticas, socioeconómicas, socioculturales, que me parece que es un mensaje, como tú decías, tan reduccionista, tan simplista y tan culpabilizador, ¿vale? Porque tú estás ahí porque tú te lo has buscado y ahora Claro. no pones lo suficiente para salir, que, Y, jo, es que dejas a la persona totalmente indefensa. claro, y con un problema añadido, porque ya estoy jodido, porque me ha dejado mi pareja, pero es que ahora estoy fastidiado, porque encima es que es mi culpa porque soy una persona tóxica. Y luego porque, mira, además fíjate que hablamos de eso, ¿no? De variables de contextuales, sociales, económicas. Y bueno, ahí entiendo que no todo el mundo se dedica a la psicología o no todo el mundo se dedica a la filosofía o la sociología, pero hay un punto básico que es la humanidad. ¿Dónde está la empatía cuando te viene alguien llorando y lo que tú le dices es que es culpa suya porque no está siendo suficientemente optimista? Y También, te- yo no sé qué de- piensas tú, Ventura, pero yo creo que también nos hemos educado igual, ¿vale? Porque todavía la educación de abuelos y padres, que viene un poco de la posguerra y la dictadura, con esta cultura del esfuerzo, donde quejarse estaba mal y tenías que estar todo el rato, venga, para adelante, pues igual en casa no, tampoco estamos entrenados en que tú digas, estoy triste, ¿no? Tú imagínate que eres adolescente, llegas a tu casa y te estoy triste. Rara vez tus padres, salvo que tengan una inteligencia emocional increíble, te dirán, cuéntame por qué estás triste. Te dirán, ¿pero triste tú? Pero si tienes un colegio increíble, si tienes ropa, si te lo damos todo, si te Total. queremos muchísimo, ¿cómo vas a estar triste? Y entonces en ese momento te niegan completamente lo que sientes y te hacen sentir que lo que tú estás sintiendo está mal. O sea, no te validan las emociones. Claro, pero fíjate que nosotros quizá le hemos dado una vuelta de tuerca a eso que a mí me parece todavía más perversa, ¿vale? Porque fíjate, la generación de nuestros padres es verdad que tenían esa rudeza que tú dices, pero sí que reconocían que la vida era difícil. Pero Sí, ahora con el sí, postureo actitudinal que hay en Internet, que igual que la Instagramer de turno mete barriga y se saca la foto en un ángulo que se le ve un culo espectacular, ahora están haciendo lo mismo en el mundo del desarrollo personal y emocional. sí. Están diciendo, no es simplemente la vida es dura y no te quejes, o no es tan dura, que era lo que nos decían nuestros padres, sino que ahora están diciendo que no, que la vida es maravillosa porque solo depende de ti, porque solo tienes que ponerle una sonrisa y si lo estás pasando mal es que eres una persona tóxica o que tienes una patología. Que esa es otra cosa que a mí me sorprende. Cómo a consulta me viene gente creyendo que tiene un problema de salud mental por reacciones normales, Por ser como decir, normal. claro, es que tengo rabia y tengo que perdonar a mi novio, pero no soy capaz y me enteré que me la estaba pegando con siete. Y mi novio ni siquiera se ha arrepentido. Entonces, Mira, yo es recuerdo, gente que hay que ser feliz o que hay que perdonar, en vez de decirle a la gente que lo que tienes que escucharse, entender sus emociones y ser fiel a sí mismo, pues me parece que no es simplemente una estafa que no funcione, porque si sí, no sería como tantas otras, sino que es un mensaje perverso y muy culpabilizador. sí. Yo recuerdo en la consulta, pero esto igual hace ya 10 años en Granada, que me llamó un viernes una chica y me dijo que
bueno, pues que estaban desesperadas, que su madre no paraba de llorar, que es que su padre había fallecido, un matrimonio de los que llevan toda la vida juntos y que su madre estaba muy angustiada y que querían venir a verme. Entonces yo, claro, la vi tan angustiada, le puse cita el lunes. Pero claro, se me Claro. ocurrió preguntarle, oye, ¿cuándo ha fallecido tu padre? Me dice, no, esta semana. Y le dije, ¿qué quieres? Digo, ¿y cómo quieres entonces que reaccione tu madre? O sea, ¿tú quieres que tu madre haya pasado el duelo después de estar 40 años con la misma persona y que esté tocando las castañuelas o bailando una sevillana? Digo, déjala llorar. Y fíjate, a mí me parece que en eso hay un montón de cosas implícitas. Uno es cómo todo este pensamiento o esta idea de que no podemos estar mal, al final nos sobreprotege y nos trata como si fuéramos individuos frágiles, ¿no? Yo una vez tuve una entrevista con Enrique Wasabi, que es uno de los campeones de artes marciales mixtas de Latinoamérica. Un Y, momentito, que dice la gente, que se acaban de incorporar, que de acá hablamos, de ah, que estamos hasta los cojones del pensamiento positivo. De esto hablamos. Pues, muy sutilmente. pues podría. Es que este es el libro de Ventura. Ventura, bueno, Ventura, tú te has quitado el buen, porque por el pensamiento positivo, Buenaventura, te has dicho, el No, nombre me viene fatal. las tarjetas de visita no cabían, ¿sabes? Porque Buenaventura del Charcolea tenía que hacer un tríptico desplegable para que cabiera todo, ¿sabes? Entonces, lo que te Hablamos del comentaba pensamiento positivo y de su del inutilidad. pensamiento positivo y del daño que hace malentendido, ¿no? Eso. Entonces, una cosa que me dijo este luchador me resultó muy interesante. Me dijo, parte del entrenamiento de un luchador no es simplemente esquivar los golpes, es aprender a ver que te pueden dar un golpe y tú puedes seguir el combate. Porque si entendemos esta metáfora de que la vida tiene un componente muy bonito, pero que también tiene un componente de lucha, es imposible que en algún momento tú no vayas a recibir un golpe. De la misma manera que este hombre es de los mejores luchadores del mundo, pues claro, de vez en cuando pues le pegan una buena toallina al señor, ¿sabes? Y lógicamente le duele. Pero el ver que a pesar de que te dan el golpe, de a pesar de que en ese momento te tiemblan las piernas, de que maldices, de que crees que no puedes más, luego continúas con el combate, cuando has tenido esa experiencia de vida, eso te da una tranquilidad cuando te llega el siguiente golpe. Pero si siempre tengo que huir del dolor, si siempre tengo que disfrazarlo, si siempre tengo que centrarme en lo bueno, y no me doy cuenta de que soy capaz de asumir los golpes, me estoy convirtiendo en un ser mucho más frágil de lo que realmente soy. Entonces, hay una Exacto. parte del crecimiento personal que viene precisamente de enfrentar el dolor, de sentirlo y de darnos cuenta de que somos capaces de continuar con todo esto, ¿no? Y luego también esta idea Y además de... que es que luego, claro, si tú nunca te enfrentas a una situación adversa o al dolor, tampoco sabes cuál es su intensidad ni cómo se comporta dentro de ti. Entonces, toda esta, es como cuando uno le tiene miedo a algo que es inofensivo. Seguirás pensando toda la vida que es algo peligroso, pero porque no has tenido la experiencia de confrontar esa situación, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, en el caso que tú ponías, que me ha resultado súper gráfico y te agradezco el ejemplo, también incluso la idea de la coherencia, ¿no? La coherencia con nuestros propios valores y con lo que hemos decidido. Yo no lo sé, pero yo siempre que he tenido una ruptura con una pareja, pues he llorado, he estado triste, lo, lo he pasado fatal. Y creo que es que me hubiera preocupado lo contrario. Claro, Porque si yo claro. compartía con una chica 3 años, esta chica me deja y yo me quedo tan pichi, yo lo que me preguntaría es, A, ¿tengo una psicopatía? B, me he autoengañado y realmente no quería esta chica, porque lo normal es que yo sufra desgarro, ¿no? Claro, hombre, Si la pierdo o si la relación se pone a fin. Y C, me estoy acompañando a mí mismo en todo esto, porque para mí, y es verdad que en esto hay enfoques de psicoterapia diferentes, desde el tipo de psicoterapia que yo defiendo, que son las psicoterapias humanistas, nosotros lo que planteamos es que el individuo está en relación consigo mismo. El individuo continuamente se da algo, pero también lo recibe. Si me permiten sí, la, sí. la metáfora, es una especie de masturbación con uno mismo donde me doy la conducta de emitir algo, pero también la de reducir. Por ejemplo, yo me puedo dar ánimo y ser el que emite el ánimo y también el que lo recibe. Yo soy el que se critica, pero también el que recibe la crítica. Hay siempre esa relación que yo Sí. construyo conmigo mismo. Y el problema de este tipo de pensamiento es que fomenta
un modelo de relación conmigo mismo basada en el autoengaño, en decirme que algo que yo estoy viviendo como grave no es tan grave, y basada en abandonarme, que es, hay una parte de ti que está llorando y que le está pasando fatal, y en vez de darle un abrazo y darle un hombro sobre el que llorar, lo único que hago es criticarla y decirle, eres un pesimista, eres un tóxico y eres un fracasado. Para mí el concepto de fluir, que presenta Csikszentmihalyi, ¿no? Esa capacidad de estar totalmente presente, inmerso en una actividad y que se fomenta la atención y la concentración, es cierto que, por ejemplo, en el mundo del deporte de alto rendimiento, donde he trabajado, o para mí, en momentos en los que yo medito de forma informal, está presente, pero sobre todo en mi vida ha estado presente con el dolor. O sea, yo cuando he tenido dolor o situaciones muy adversas, que las he tenido muy adversas, dejarme llevar y dejar que ese dolor tuviera su curso natural sin intervenir, para mí ha sido vital. Mira que Oye, yo soy de que cuando me duele la garganta me largo un ibuprofeno y me quedo tan fresca. O sea, no dejo a ver cómo se comporta. Digo, esto lo vamos a quitar. Pero con el dolor emocional sí que me gusta dejar, dejar un poco la experiencia y ver cómo se comporta, cuánto dura, incluso valorarlo, mirarlo de una forma objetiva, a ver qué está pasando, dejar que supure, que yo... A mí no me ha importado, me pasó con el duelo de mi abuela, que mucha gente me veía mal, con pesadillas, pues tienes que hacer esto, pues tienes que hacer lo otro, pues haz tú la terapia, pues si tienes pesadillas es que no estás bien. Digo, coño, claro que no estoy bien, es la persona más importante que he tenido de apoyo, ha sido mi madre, entonces no puedo estar bien. Y es que tampoco quiero estar bien, ni quiero forzar estar bien. es Quiero que, que y esto encima tenga su eso, es que curso a lo mejor natural. hay veces, entiéndeme, sin malinterpretar esto que voy a decir, pero es que hay veces que elegir entregarte a alguien o que elegir ser consecuente a algo es estar dispuesto a sentir el dolor implícito. Yo no Claro, quiero, yo tengo hijos, pero yo no quiero que el día de mañana, si a mi hijo le hacen bullying, a mí no me duela. Yo no quiero que si mi hijo claro, está con 32 de fiebre en urgencia, a mí no me duela. Es que quiero que me duela. No, no porque sea un masoquista, sino porque ya. es coherente con un sentimiento, con algo que yo he decidido en mi vida, ¿no? Y creo que además el problema también en todo esto es que, aunque el ser humano tiene una serie de verdades universales que las podemos estudiar científicamente, ¿no? Como hacen determinado tipo de ramas de la psicología, luego hay una parte que es una subjetividad. Entonces, creo que el problema que hay también con toda esta industria del desarrollo personal y de la autoayuda malentendida es que lo que no podemos querer pretender es que haya una varita mágica, una frase de corta y pega que le sirve a todo el mundo, Ya, no, ¿no? no la hay. Es reivindicar esto de Ortega bueno, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Es decir, al final, oye, pues probablemente lo que supuso para ti el fallecimiento de tu abuela no es lo mismo que, por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, que yo lo quería, pero no era una persona muy presente en mi vida. Ya, claro, claro. Prácticamente, tu dolor, tu desgarro y tu vivencia y tu necesidad de llorar no tenía por qué ser igual que la mía. A mí, por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, me dio más pena por mi madre, que la veía Claro, sufrir, que por la claro. propia muerte de mi abuelo. Y con esto, espero que nadie piense, es que este tío no quería a su abuelo, ¿no? No, no, Sí, no, no, claro. teníamos una distancia geográfica y la relación había dado para lo que había dado. Y el problema de todo esto es eso, que son teorías que le dejan muy poco a la gente autoconocerse y que le dicen mucho a la gente esta fantasía que tiene, que a mí me encantaría que hubiera una receta de la felicidad. O sea, tú ahora mismo sacas un libro donde tú me demuestras que siguiendo 10 pasos yo voy a ser feliz, me pase lo que me pase en mi vida, y te aseguro que me tatúo tu cara en una nalga, Patricia. O sea, me hago fan tuyo, Pues, me no le hago iba a fan. hacer muchas gracias a tu próxima novia o a la que tenga. ¿Sabes? Terminamos fantasmas. O sea, y es lo que nos gustaría a todos. No sé si me explico. Pero escucha, a que tú no dirías lo mismo, esto que has dicho ahora, si me dan la receta de la felicidad, yo la sigo a pie juntillas, a que no dirías lo mismo si me dan la receta de los celos, la seguiría a pie juntillas. O si me dan la receta de la tristeza, también la seguiría a pie juntillas. O sea, ¿por qué tiene que haber una receta para la felicidad cuando la felicidad es una emoción más dentro del abanico de emociones? Nadie se eh, plantea que haya una receta para cualquier emoción que sea incómoda, solamente y para la buena. Pero es que es claro, muy real. y además un método para cada uno. Y creo que eso habla de que tenemos miedo a asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Ya, Y hay que entender totalmente. que el dolor forma parte inherente del hecho de estar vivo y que cada persona podemos formarnos, podemos leer, pero tenemos que encontrar nuestro propio camino, ¿no? Es como con los pacientes. Nosotros estudiamos técnicas, estudiamos protocolos, pero tú luego entiendes que lo que le encaja a un paciente no tiene por qué ser
lo que le encasquetas por la puerta a todo el que entra en tu consulta, ¿no? Sí, Yo creo que este reduccionismo naif y que este tema de modas, que por desgracia creo que también tenemos que hablar de que hay modas en psicología, pues hubo sí, una época sí. que estuvo de moda la inteligencia emocional y decía que la inteligencia emocional era la Lo vacuna para... explicaba todo. Y luego ha estado de moda la meditación y luego, y no digo que no sean herramientas útiles o válidas, ¿no? Antes tú y yo hablábamos más técnicamente de la aplicación de determinado tipo de terapias como el MDR o como lo que sea, pero simplemente hay que entender que hay que ver lo que sirve en cada caso. Y el Sí, problema es exacto. que en este tipo de gurús y en este tipo de libros, pues le están diciendo a todo el mundo que esto es lo que sirve y si tú aplicas esto y a ti no te sirve, es culpa tuya, porque este método es genial. Es Ya, porque tú eres exacto. tóxico o eres un cenizo o retrasado mental. No sé si Sí. me Sí, explico. sí, no, no, totalmente. Yo creo también que confrontar el dolor, a mí, por lo menos, no sé al resto de la gente, pero a mí confrontar el dolor y lidiar con, o sea, dejar que, bueno, pues dejar esas que las heridas emocionales lleven su curso, ¿vale? Lo que ocurre es que a mí las heridas emocionales llevando su curso nunca me han bloqueado, porque yo, por ejemplo, al día siguiente de fallecer mi abuela, me fui a presentar un libro a Sevilla porque había quedado en que tenía que ir y yo fui, vamos, porque era mi compromiso y para mí el valor de la responsabilidad y compromiso están por encima de todo, pero me fui con mi duelo. O sea, a mí el dolor no me ha limitado, pero lo que sí es cierto es que dejar que el dolor fluya, que supure y que siga su curso, ahí me ha hecho muy valiente, porque yo ante una próxima, ante un enamoramiento después de, yo es que algo muy doloroso y la gente me decía, ¿cómo puedes volver a confiar? Pues porque como ya he vivido esta experiencia y no me he muerto, tengo que volver a confiar. La gente que se inhibe, que no se expone al dolor, que no sabe cuál es el curso, que no sabe cómo se recupera, a la próxima no quiere enfrentarse a nada nuevo por miedo a estar en esa situación tan dramática que no sabe cómo va a comportarse en su cuerpo. Totalmente. Y que luego además, fíjate, estabas hablando y me acordaba yo también bueno, mira, yo me quedé huérfano muy joven, me quedé huérfano con 22 años y después de unas enfermedades pues muy duras por parte de mis padres, ¿vale? Desde bien pequeño, pues lo estoy, me emociono y no quiero que sea de otra manera porque para mí tiene sentido esta emoción. Bueno, pues yo tuve que cuidarlos y tuve que acompañarlos en unos procesos de salud muy, muy delicados y muy penosos, ¿no? Y entonces recuerdo que, bueno, años después yo vivía en Madrid y, y lo dejé con la que era mi pareja después de 5 años, ¿vale? Y es verdad que yo no tengo mucha familia. Tengo familia en Norteamérica, tengo algo de familia en Granada, pero no, yo no tengo una gran red de apoyo familiar, ¿no? Entonces recuerdo que estaba en terapia en aquel momento y estaba con Juan Pedro Núñez Partido, con mi psicólogo, y yo estaba acojonado, padre. O sea, yo estaba asustadísimo. Y me acuerdo que llorando le dije, Juanpe, es que yo no sé si voy a superar esta pérdida. Y él me dejó un rato llorando, me permitió sentir eso, me permitió sentir mi propia debilidad, que creo que también es algo sano, y luego me puso la mano en el hombro y me dijo, Ventura, me cuesta creer que tú que has cargado en estos hombros con el féretro de tus padres cuando eras un niño, me digas ahora con 30 años que no puedes superar esta pérdida. Y fíjate, él no me negó el dolor, él no me dijo, Ya. no tienes que estar triste, tú puedes. Me dijo simplemente, recuerda que has vivido el dolor, recuerda que has vivido la pérdida y has sabido superarla. Esto es otra pérdida más. Sí. Entonces, yo creo vamos, recuerdo que para mí esa frase fue como, como si me metieran una guindilla por el culo, ¿sabes? Fue una cosa como que me activó, ¿vale? Bueno, perdón, pero en el buen sentido, ¿no? En el sentido de un bofetón de realidad y decir, Es lleva que razón, en un momento dramático me suelta esto y yo me tengo que reír, ya lo siento. no te, no te preocupes. Pero me refiero, y creo que esto que dices es importante, ¿no? O sea, hay una frase de un psicólogo humanista que a mí me gusta mucho, que es John Steven, que dice que la verdadera fortaleza consiste en permitirnos sentir la propia debilidad. Y eso es la realidad. Es decir, ¿quién es el optimista? El que necesita autoengañarse y ver el vaso medio lleno porque le da pánico ver el vaso medio vacío. ¿O es la persona que es capaz de mirar el vaso medio lleno, asustarse o estar triste o enfadarse, pero luego confiar en él de que pueda afrontar esa situación aunque duela? Y afrontarlo no significa no llorar, pues lo que tú dices, oye, para ti lo coherente era ir a hablar del libro
y con tu duelo y con tu pena, porque era tu valor. A lo mejor para otra persona lo lógico hubiera sido no ir y creo que es igualmente válido. Exacto, sí, sí. Y independientemente de eso, continuaste, ¿no? Porque la única manera de dejar algo atrás es atravesarlo. Y atravesarlo implica meternos de lleno en ello, que es un poco lo que intento plantear en el libro, porque además a mí me gusta mucho cómo hablas tú de esto, toda esta sección que tienes de lo dice la ciencia, que me Sí. parece bien, que hablemos luego también de teorías, pero hablemos también de lo que está fundamentado, que además lo que nos plantean es que básicamente es imposible tal como funciona el cerebro. Ya, ya. Porque, claro, el cerebro funciona para centrarse en el dolor, porque si no sería difícil sobrevivir, y el cerebro funciona para que cuando nos permitimos sentir una emoción desagradable, es cuando podemos desengancharnos de ella. Entonces, claro, lo que plantean, aparte de que es cruel y aparte de que no es muy realista, de que es bastante naif, es que además sabemos que neuronalmente no es posible. Con lo Ya, cual tiene un punto casi de estafa, si ya. me lo permite. Claro, yo creo que esto es un poco como cuando ante una ruptura, cuando te dejan, tú cada vez que te sientes mal, tratas de mandar un mensaje a ver si recibes un feedback de vuelta, aliviar tu malestar en ese momento, pero nunca te permites experimentar cuál es el punto álgido de tu malestar. Y entonces Claro, estás continuamente con ese refuerzo intermitente, buscando que te sigan haciendo caso, que te sigan consolando, y con eso alargas el duelo de una ruptura muchísimo más. Cuando pues, realmente lo que tienes que hacer es enfrentarte a ese dolor, pues reconocer que has perdido, te han dejado, y no has perdido porque seas una mala persona, no, has perdido porque la persona, por el motivo que sea, ya no quiere estar contigo. Y hay que aceptar esa derrota y el malestar. Y si esa derrota te lleva a comer helado, a no dormir o a hincharte de llorar, pues ya está, pues tampoco pasa nada. y que eso tiene un valor adaptativo. Es decir, yo siempre Exacto, digo lo mismo. Si mi cuerpo genera hambre, la sensación de hambre, cuando tengo una necesidad de comida. ¿Por qué? Porque eso me empuja a comer y cuando como y sacio mi comida, ya no necesito seguir teniendo hambre. Lo mismo con la tristeza, con la rabia, con el miedo, porque es este problema, ¿no? Esta dictadura, esta tiranía, que me gusta mucho el término que has empleado, de no permitir sentir y de denostar algunas emociones. Oye, la rabia no es agradable. Yo creo que a nadie le gusta enfadarse. Yo creo, pero hay una rabia que es sana y que es adaptativa, que es la rabia totalmente. para proteger aquello que es importante. O sea, me refiero. eh, mm, pues no lo sé, yo sí, Tú lo has sí, dicho antes, a mí el dolor cuando le hacen daño a mis hijos me genera rabia. Yo en ese claro, momento eso es a lo que tengo voy. mucha capacidad para canalizarla, pero yo en ese momento le arrancaba la cabeza del pescuezo a lo que se me pusiera por delante. Claro, Porque estás haciendo daño a lo que más me duele, que son mis sí, hijos. claro, muchas veces esa rabia es lo que nos permite afrontar un proceso de divorcio. Esa rabia es lo que nos da la fuerza, ¿no? Ese punch, ese empoderamiento que da la rabia, es lo que nos permite atrevernos a plantarle cara al abusón de la clase, o a decir, oye, esto es una injusticia, o a salir a la calle en una manifestación. Entonces, creo que el problema que tenemos es que queremos que el mundo sea bonito, sea agradable, y yo no soy ningún cenizo, yo creo que la vida merece muchísimo la pena, pero el malestar forma parte de la vida y tenemos que entender que la gran fuerza de cambio humano, por desgracia, no es tanto el optimismo y la ilusión, sino lo que de toda la vida en la cultura popular se han llamado fuerzas de flaqueza, porque es nuestro instinto de supervivencia. Cuando sentimos el dolor, se activa en nosotros algo muy potente que es lo que nos empuja a poder provocar cambios en nuestra vida. ¿Por qué crees tú? Porque eso sale en muchas encuestas que hacen sobre las personas felices, ¿vale? ¿A qué se debe las personas que son más felices? ¿Por qué son más felices? Un criterio que sale mucho en las encuestas es la fe, Totalmente. que es una forma también de canalizar tu dolor, encontrarle un porqué, ¿no? Porque Sí, esto está aquí, porque yo... de darle un sentido, ¿no? Que fíjate que al principio era lo que planteaban pues autores como Víctor Frankl con ese gran libro como El hombre Sí, en busca de sentido, que bueno, pero que otras ramas de la psicología la miraban de una manera un poco más extraña y fíjate cómo a día de hoy todos los modelos de terapia hablan de la importancia de los valores, ¿no? Por ejemplo, con la terapia de fundamental. aceptación, compromiso o con... yo creo que esta parte, yo creo que el ser humano no necesita ser optimista. Yo creo que, no digo que le venga mal, lo hablo como necesidad. Yo creo que el ser humano tampoco necesita hacerlo bien
ni siquiera necesitas que la vida sea extremadamente agradable. Creo que el ser humano, todo eso no digo que sea malo, hablo de necesidad. Creo que el ser humano lo que necesita sobre todo es ser consecuente, ser respetuoso consigo mismo y, y enfrentar lo que viene en la vida desde una actitud de profundo respeto y de profundo cariño hacia nosotros mismos. Y eso implica, pues como cuando tienes un amigo, que hay momentos en los que toca reír con él y beberte una cerveza, y hay momentos en los que toca darle un hombro sobre el que llorar. ¿Y qué hacemos, Ventura, con todo este intrusismo que tenemos alrededor de todos aquellos que no han estudiado el grado de psicología, ni un doctorado, ni un máster o la licenciatura? Yo hice la licenciatura porque somos mayores. Igual, somos perros. ¿Qué hacemos con toda esta gente que quiere? Porque una cosa es el coaching y para lo que sirve y otra cosa es pues el cartel que yo te enseñé el otro día de los canalizadores del alma o los que en ese momento yo no sé si aparece la rabia de decir, pero O los bueno, qué tomadura de pensiones, pelo, qué claro. tomadura de pelo y cuánta gente dejándose tomar el pelo por cómo están sufriendo pensando que ahí van a encontrar la liberación, ¿no? Claro, mira, además a mí el- el sufrimiento humano es algo que me parece sagrado, casi si me permiten la expresión. Es decir, creo que al dolor de otra persona es algo que hay que acercarse con una actitud de profundo respeto, de profundo respeto y de profunda humildad. Y yo, esta gente que habla como si estuviera con una varita mágica, con Sí. una solución de problemas, que no duda. Yo de la gente que no duda es que tengo mucho miedo, porque creo que eso es la gente fanática, ¿no? Entonces, creo que, lo que hay que hacer con la gente, yo sobre todo recomendaría, uno, plantearme, yo me estoy acompañando en mi propio dolor y dos, me estoy tratando a mí mismo desde una actitud de respeto y de compasión. Y la última sería, bueno, pues, aparte de sentir todo esto, aparte de mirarlo, yo estoy teniendo coraje de enfrentar lo que ocurre en mi vida. Y creo que ese es el problema. Creo que el problema es que se está practicando desde todo este intrusismo e incluso, por desgracia, desde una psicología malentendida, que yo lo sigo viendo en algunos alumnos míos de la universidad, está viendo una idea de que las técnicas psicológicas son un sustituto de la vida. Y no, yo creo que la vida hay que vivirla y hay que tomar decisiones y que los problemas se arreglan cogiendo el toro por los cuernos, no haciendo una técnica, por muy buena que sea. Creo que la técnica lo que tiene que ser es algo que me ayuda para poder hacer eso. No Sí, sé sí, si sí. me explico. O sea, pues si yo estoy pasando por un mal momento y no estoy pudiendo dormir, por ponerte un ejemplo, bueno, porque lloro, porque estoy mal y sí que necesito dormir para poder continuar con mi vida y precisamente elaborar ese duelo, oye, pues a lo mejor ahí está muy bien que el médico me dé una pastilla para dormir o ahí está muy bien aprender a hacer técnicas de relajación para ir con un nivel de activación más bajito y poder dormir mejor o aprender a meditar y quitarme un poco de ese enganche mental que me mantiene en todo eso. Pero desde luego, si a mí, por ejemplo, me está costando dormir porque tengo un problema, porque en mi trabajo me están tratando mal, no tengo que meditar o no tengo que aprender relajación. Eso me No, puede tengo que ayudar. aprender a resolver mi problema del trabajo, ya Tengo que está. aprender a De coger y cajón. ver el problema que tengo, y eso implicará cambiar de trabajo o hablar con mi jefe o buscarme un abogado laboralista o lo que quiera que sea menester, ¿no? Entonces, creo oye, que yo me alegro un montón de que antes, por desgracia, nada era psicología y todo era echarle un par a la vida, que me Sí. parece algo muy ridículo, pero también creo que no podemos ir al otro extremo de que ahora todo sean técnicas psicológicas y que el ser humano no tenga una capacidad innata de enfrentar la vida y de ser adaptativo, ¿no? Aunque nosotros podamos ser una herramienta que ayuda a fomentar precisamente esa capacidad natural que tiene el ser humano. No, no, totalmente. Yo recuerdo conversaciones con padres y madres en la consulta diciéndome, es que mi hija está muy agobiada, está en segundo de bachiller, y yo decirles, pues que se joda. Si es que es lo que tiene que pasar, es que tiene que estar agobiada. Es que
para mí, por eso yo saqué un capítulo en un libro que se llama La terapia del jódete, porque es que hay cosas a las que nos tenemos que enfrentar sí o sí. No le puedes buscar la motivación intrínseca ni extrínseca porque no la tiene. No puedes buscarle estar pensando en cuál es el premio, es que lo tienes que hacer porque sí, que es que no hay más. Y si Y, nosotros nos metiéramos eso en la cabeza, que es que hay que hacer cosas porque hay que hacerlas, seguramente no seríamos tan reticentes a empezar, ni a atrevernos, ni a muchas cosas, porque estamos ahí paralizados esperando encontrar esa emoción que me permita el momento ah, perfecto. No, coño, sal. claro, ahora todo es una motivación intrínseca y que al niño le encante estudiar las tablas de multiplicar. Oye, pues mira, creo que hay un aprendizaje muy bueno en que al niño no le gusten una mierda las matemáticas y se dé cuenta que son lentejas porque el día de mañana su jefe no le va a decir que haga los informes si encuentra una motivación intrínseca. Exacto, sí, sí, exacto. Es que no hay una, ojalá hubiera una motivación para todo, pero no la hay. Claro, No la hay. y yo creo que también además hay un tema que creo que es interesante, que creo que es el hecho de que creo que hay algo en lo que hemos dado un paso perverso, ¿vale? Que, o sea, entiende, a mí lógicamente me encanta el desarrollo personal. Por ejemplo, yo actualmente estoy en mi segunda psicoterapia. Siempre que me he hecho terapia es algo con lo que yo he crecido mucho personalmente. Creo que aprender a tener un buen darse cuenta, es decir, una buena conciencia de lo que ocurre dentro de nosotros es algo clave y aprender cómo nos ponemos zancadillas, que por desgracia muchas veces somos nuestro peor enemigo. Pero creo que también hay un problema en el que, mira, yo veo muy bien que el iPhone se mejore cada año y que cada año tenga una cosa aparentemente mejor. Pero creo que hay que entender que las personas no somos productos de consumo. Es decir, creo que hay otro punto perverso de esta industria del supuesto desarrollo personal que viene a decirte algo así como, si no tienes habilidades, si no tienes cualidades, no vales. Y creo que el valor de un individuo no depende de lo que sabe hacer, ni Por depende de sus supuesto. atributos. Porque entonces, ¿qué pasa? Que los niños con síndrome de Down no tienen ningún valor porque no son tan inteligentes, o la gente que es fea no tiene ningún valor. Fíjate que cuando lo digo en estos términos se entiende muy bien, pero fíjate cómo continuamente todo este supuesto pensamiento positivo está diciendo todo el rato cosas como tu valor depende de tu actitud, tu valor depende, tienes que salir de tu zona de confort. Oye, pues yo entiendo, pues mira, yo te voy a ser muy honesto. El año pasado salí de mi zona de confort y escribí este libro. Este año lo que quiero es ponerle un cheilón a mi zona de confort, a tumbarme, porque el libro me Ya. costó mucho estrés, que me costó un vitíligo, que en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿vale? Y luego, o sea, yo ahora lo que quiero es pues, poder estar tranquilo, poder estar relajado, porque igual que hay momentos en los que tengo ganas de comer y como y luego me sacio, hay momentos en los que puedo tener ganas de expandirme, de desarrollarme y luego puede haber un momento en el que no me apetece. Porque además hay otra cosa que hablan del cambio y hablan del desarrollo como si el ser humano tuviera una energía infinita. Mira, Ya. el tiempo que yo le pongo a hacer deporte se lo estoy quitando a otras cosas. Y oye, hacer deporte es buenísimo, pero es que a lo mejor le estoy quitando, solo tengo una hora libre por las tardes y se la estoy quitando a jugar con mi hijo. Entonces, me parece que también hay que ver que cada persona tiene que ver su momento y tiene que ver sus prioridades y entender que las cosas no son buenas o malas per se, sino que son desde dónde las aplicamos. O sea, Sí. hacer deporte es bueno, pues oye, liberas ahí tus endorfinas, liberas tu dopamina, tu serotonina, o sea, es buenísimo. Pero si yo hago deporte porque me da miedo no caber en una talla 34, hacer deporte se convierte en algo muy enfermizo. Totalmente. Estimular y motivar a tu niño es bueno. Pues no creo que nadie diga que es malo. Pero si yo estimulo y motivo a mi niño, porque mi niño tiene que ser neurocirujano, porque yo voy a pagar las frustraciones de mi vida a través de mi hijo, pues Exactamente. basta vomitar. Sí. Sí, Y, aparte de amargarle la existencia a tu hijo, que querrá hacer otra cosa y no se atreverá a decírtelo por no fallarte a tus expectativas. Que es que ahí los padres son tremendos y aparte siempre te dicen, no, no, si es que lo hago por su bien, no lo haces por el tuyo, porque es lo que a ti te deja tranquila. Es como cuando esta mujer me llamó para tratar el duelo de su madre, digo, es para quedarte tranquila tú y no estar escuchando a tu madre llorar que te genera dolor. Entonces vamos a ver si alguien la calma y así yo también me puedo controlar un poco, ¿no? Y no tener que estar tan pendiente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, hoy justo me ha hecho esa conexión. Yo cada vez que entrego un libro,
y lo presentas, pues como te habrá pasado a ti. Lo primero que te dice un periodista es, ¿y cuál es el siguiente proyecto? Y yo siempre digo, ninguno. O sea, yo no tengo que estar superándome toda la vida, es que no quiero tener esa tiranía. Y cuando hoy he visto a la entrevista, una entrevista que le han hecho a Alcaraz en la tele con motivo del US Open, le han preguntado, lo primero que tenemos que preguntarte es que una vez que lo has alcanzado todo con 19 años, ¿cuál es el siguiente objetivo? Y yo pensé, ay, la madre. Es que no la han dejado disfrutar de la victoria porque el hombre todavía no había salido de la pista, que ya le estaban exigiendo pensar cuál iba a ser el siguiente reto. Claro, y Como, fíjate, esto que me planteas, ¿qué diferencia hay entre un cocainómano que se mete una raya y ya está pensando en la siguiente chufla de cocaína, de una persona que siempre tiene que tener éxito? ya, exacto. Y es verdad, ¿sabes? O sea, mira, más yo soy una persona que me intento desnudar mucho, no sé si porque tengo una parte narcisista, pero también, desde luego, porque intento normalizar el dolor. Y creo que los psicólogos tenemos que mostrarnos humanos. Mira, yo hubo una época en la que yo ponía mucho mi bienestar conmigo mismo en cuanto ligaba. Yo hubo una época en la que yo, ¿En pues, cuánto ligaba? en cuanto ligaba. Entonces, Vale, hubo una época que me dedicaba, pues bueno, pues ahí a martillo pilón y tal y cual. Entonces, el día que realmente cambié eso, no fue, entiéndeme, es verdad que yo soy un tío muy moralista, a veces de más, tengo ahí cierta culpabilidad hiperdesarrollada, pero es verdad que yo nunca transgredí como ninguna de mis normas éticas para poder ligar. Pero sí que hubo un momento en el que me di cuenta de que yo hacía eso porque yo de pequeño tenía una deformación en la mandíbula y era bastante feete y me hicieron bullying. Y me di cuenta de que cuando yo como adulto me obligaba a ligarme a chicas guapas, el primero que le estaba haciendo bullying y que no le valía ese aventura feo era yo. O ya, sea, yo estaba tomando el mismo bando que la gente que se había metido conmigo. Esa gente que me había dicho, Ventura, no vales porque eres feo. Cuando yo me obligo a mí mismo a tener ese éxito, yo también me estoy diciendo, Ventura, no valéis porque no consigues el éxito. Entonces me parece que el amor real solamente es amor cuando es incondicional. Y, la, totalmente. y que la parte, mira, o sea, ser yo cuando me legaba una chica era muy fácil y muy agradable. Pero ser yo cuando estaba frustrado, cuando tenía miedo, cuando me sentía inseguro, cuando me daban calabazas, y lo terrible no eran las calabazas, era que ese golpe tocaba una herida infectada mía no resuelta Ya. de la infancia, eso era lo difícil. Y el amor real no es estar con la parte tuya que funciona. El amor real es estar con la parte tuya que es una mierda y aun así abrazarla, quererla y tratarla con decencia y respeto. Ya. Ese es el amor real. O Claro, sea, pero ese es como en el juego de la vida, ese es un nivel tan superior y creo que llega a tan poca gente, ¿sabes? Porque ahí es cuando la gente ya no necesitaría comprarse una camiseta de marca, ni llevar según qué coche, ni tener según qué amistades, ni según qué estudios. O sea, la gente no necesitaría buscar el poder de forma externa, porque el poder lo tendría ya tú, ¿no? Y yo creo que a ese nivel llega muy poquita gente. es lo complejo. Yo creo que en esto a mí voy a contar una historia que tú te la sabrás, pero bueno, para la gente. A mí me sorprendió mucho cuando me hablaron por primera vez de Winnicott, ¿no? Winnicott era un psiquiatra, psicoanalista infantil, y entonces, claro, pues empezó toda esta época en la que todo lo que le pasaba a los niños era culpa de los padres. Entonces, cuando la gente llevaba al niño a terapia, pues iba acojonado, porque decía, claro, esto va a ser un tribunal inquisitorial donde, donde el psiquiatra o el psicólogo me va a señalar y me va a hablar de los traumas que le crea a mi hijo. Entonces Winnicott dijo, no existen los padres buenos. Asúmelo usted, nunca va a ser un buen padre. Existen los padres suficientemente buenos. Porque en algo la vas a cagar, en algo no vas a tener paciencia, en algo no vas a ser optimista, en algo no le vas a saber apoyar, en algo, porque la vida es muy larga, porque es un partido que dura toda la vida. Entonces, lo bonito es que tu hijo puede ser pleno y desarrollarse si eres suficientemente bueno. Y la clave de ser suficientemente bueno es aceptar al otro tal y como es sin pedirle nada. Y esto también se aplica a la relación que tenemos con nosotros Y mismos. si te das cuenta, Ventura, cuando yo he tenido temas de hijos y padres en la consulta, cuando tú le preguntas a un padre qué cosas querría cambiar de sus hijos, te hacen una lista que no cabe en un rollo de papel higiénico
Y cuando le preguntas a los hijos que quieren cambiar de los padres, nuevamente es nada. O sea, los hijos suelen aceptar a los padres tal y como son. En todo caso te dicen que me deje salir más o que me grite menos. Pero es como, los hijos son súper conformistas. Bueno, conformistas, sí, de amor incondicional, de aceptar lo que hay. Claro, pero ese es el amor real. Y es verdad que volvemos a lo mismo. Yo no creo que, ni siquiera creo que el ser humano sea capaz de tener una aceptación total de todo, ¿vale? Ni siquiera creo que sea sano, ¿vale? Creo que eso es desapego patológico. Pero creo que lo importante es cuánto yo puedo llegar a aceptarme a mí. ¿Cuánto puedo aceptarme suficientemente bien? ¿Cuánto puedo amarme suficientemente bien? ¿Cuánto puedo cuidarme suficientemente? ¿Cuánto puedo... ¿Y qué cosas deseo cambiar? Que esa es otra, que tenemos capacidad de cambio. Oye, si hay algo que no te gusta de ti, cámbialo y ya está. Sí. O intenta hacer algo por cambiarlo, que también se Porque puede. a mí me encantaría tener unos abdominales que pudiese lavar la ropa en ellos. Pero si te digo la verdad, cuando pienso en Pero no, quitar... no me refiero a eso. Me refiero a que si tú te ves que pierdes el autocontrol, que no tienes Sí, fuerza de voluntad, que te gustaría ser más amable con la gente o enjuiciar menos, que esas cosas se pueden trabajar, que la gente no se venga abajo y se pueden trabajar. exacto, evidentemente, pero es eso, es hacerlo desde ese respeto y también frente a ese imperativo de tienes que cambiar, que es el que por desgracia nos dice la sociedad hoy en día, plantearme, elijo yo libremente. Exacto. Entonces, ¿vale? Sí, sí, vale, sí. Porque además también parece ahora que como tienes el potencial, tienes la obligación. Si yo Ya, estoy seguro, o sea, yo puedo tener un Ferrari que lo puedo poner a 300 por hora, pero no tengo por qué hacerlo. ya. Entonces, seguro que si yo ahora me mato y me pongo a comer brócoli todos los días y pollo con arroz, pues seguro que me pongo más fuerte que el vinagre. Pero es que a mí lo mismo no me merece la pena. Ya, ya. Y este es el problema. El problema es que también hay que entender que, oye, que qué bonito que es esta nuestra disciplina, que oda a la humanidad y a la esperanza que los seres humanos podamos cambiar. Pero eso no significa que tengamos el imperativo moral de hacerlo. Y eso no significa que no tenga un coste. Y muchas veces hay que pensarse, oye, ¿de verdad yo quiero cambiar? Porque tenemos una cultura, tenemos una sociedad, y creo que en eso la psicología tiene que ser más autocrítica, que continuamente le estamos diciendo a la gente lo que tiene que hacer y lo que le viene bien, en vez Sí. de preguntarle, oye, ¿tú qué quieres? Qué importante es eso de preguntar qué quieres hacer tú con esto, ¿no? Porque Totalmente. la Nada. gente tiene, como tú dices, sus mierdas, pero oye, hay gente que no está preparada para... ¿Cuántas veces no hemos visto en la consulta una pareja que tú dices esto es un fracaso total y no va a funcionar, pero no están preparados para romper? Entonces no puedes decirles, tenéis que romper, ¿no? La Y, pareja ya encontrará su momento o no, o seguirá siendo una pareja disfuncional toda la vida y tampoco pasa nada. y Es hay una un momento, elección. o a lo mejor tú como terapeuta ves que no funcionan, pero luego no ves otros aspectos de su realidad en los que sí les renta. Mira, Claro, por eso, por eso. yo tuve un paciente que me vino a consulta. Yo, lógicamente, siempre que hablo de un paciente, esto quiero aclararlo, les pregunto si no les importa que cuente la historia, lógicamente sin decir los datos. Pero yo tuve un paciente que me vino a la consulta muy atormentado porque no era asertivo, porque no le ponía límites a la mujer, porque le permitía ciertas cosas, y yo dije, oye, bueno, pues vamos a trabajarlo. ¿Qué pasa? Que cuando él empezó a hacer todo eso, la mujer empezó a tener una serie de reacciones en las que se le dio muy evidentemente que si él no era dócil, ella iba a terminar con la relación. ¿Vale? Entonces yo dije, bueno, pues, y llegó un momento en el que él me dijo, mira, voy a volver a lo de antes, con ciertas líneas rojas, porque yo quiero seguir viendo a mis hijos. Y a mí me merece la pena aguantar determinado tipo de cosas con tal de ver a Con mi tal de hijo seguir con ella. y Claro. aguantar 10 años hasta que mi hijo, bueno, pues yo los haya disfrutado oye, luego tengo toda la vida para conocer a otra persona, pero la infancia de mi hijo son 10 No me la años. quiero perder. Ya. A mí todavía me cuesta entenderlo. De verdad, o sea, sí. Porque aquí, claro, lo digo muchas veces, pero las cosas que él pasaba, lo que le sana. Pero si a él le merece la pena, ¿quién soy yo? Claro, porque había otro valor que le merecía más la pena que lo que estaba aguantando. Por mucho que yo tenga un título para decirle si a él le compensa o no. Entonces, creo que el problema de todos estos eslóganes, que también lo voy a decir, tampoco creo que todo el mundo sea malo, creo que a veces las redes son una herramienta de comunicación muy buena. Hoy podemos estar hablando de esto para 600 personas, pero también a veces, pues fíjate esto que hoy estamos hablando en una hora, yo hay veces que lo tengo que decir en un vídeo de un minuto y se quedan muchas cosas fuera, ¿no? Y Sí. creo que hay que sobre todo la psicoterapia es algo que tiene que dar herramientas, pero también es algo que tiene que ayudar a hacernos preguntas.
y hacernos preguntas de si yo lo estoy eligiendo de verdad. Y creo que cada vez más todos estos formatos y cada vez somos más víctimas de que hay una forma buena de hacer las cosas y eso es lo que tengo que hacer y no preguntarme cuál es la mía, ¿no? Ya. Ventura, no sé si a partir de la hora ya no puedes dejarlo grabado, por si acaso, vamos a recordar aquí. La gente se cree que el directo lo he iniciado yo porque me dicen, qué bueno tu invitado, que no, coño, que lo ha iniciado Ventura. No, esta vez tengo yo el lujo de ser el anfitrión. Me ha faltado el monóculo, El pero anfitrión. Miren, estamos hablando del libro de Ventura, Hasta los cojones del pensamiento positivo. Y bueno, pues aquí Ventura tiene muchas verdades que yo creo que es importante leer y luego pues cuestionarse a quién elige como profesional, que también tenemos que pensar que somos responsables de la gente a que elegimos, que tú cuando te rompes la rodilla vas a un traumatólogo, no vas a otro sitio. O cuando quieres que te hagan la renta, no sé, pero vas a un economista, a un fiscal, a si un uno abogado. te encaja, busca otro. O sea, Exactamente, está exacto. muy bien probar diferentes terapeutas. Pero no Yo también, vas a un inspirador de las finanzas. Eso no existe para que te haga la renta, ¿verdad? o te pones a ver tu mano izquierda, que funciona muy bien, para ser optimista. Entonces, yo siempre te decirte, Patrick, que te agradezco un montón este espacio y además decir, y quiero decirlo públicamente, en psicología hay corrientes diferentes, nosotros somos de Sí. corrientes distintas, que hay cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que Bueno, no. yo normalmente, salvo con las cosas que no tienen ciencia, como es el psicoanálisis, que no tienen respaldo científico, no me posiciono con ninguna, porque yo intento coger un poco lo que me gusta de cada una. Creo que hay Fíjate, yo gente con la que funciona muy bien la terapia cognitivo-conductual, creo que hay otra gente a la que le funciona la aceptación y compromiso, creo que hay gente que necesita más temas conductuales. O sea, yo tiro un poco por de todo lo que he ido estudiando y me voy reciclando continuamente, intento aplicar o intentaba, ahora ya no paso consulta, a lo que cada uno creo que necesitaba. No todo el mundo puede tratarse con la misma técnica, creo. yo incluso en eso, por ejemplo, lo que yo hago son psicoterapias humanistas y hay una parte que tienen evidencia empírica, como la terapia focalizada en la emoción, y otra que, Sí, bueno, son un poco más filosóficas, más sí, existenciales y sí, hablan de cosas que me parecen interesantes, pero que no tienen un respaldo científico. Simplemente deciden esto bueno, que yo te agradezco mucho que tengas esa apertura, que hayamos podido hablar de esto, que podamos hablar abiertamente de, oye, hay diferentes enfoques, hay cosas en las que no tenemos por qué estar de acuerdo, pero creo que lo que sabemos todos es que el dolor forma parte de la vida, nos lo tenemos que permitir sentir y tenemos que tratarnos bien y no culpabilizarnos por totalmente, un día en el país de la piruleta en la calle de la gominola, porque la vida pues tiene una parte muy dulce, pero también una parte muy amarga. totalmente. Pues nada, Ventura, un placer. Un placer En otra y, nos veremos. y nada, en otra nos veremos. Ya sabes que te tengo pendiente para los congresos que hago en Marbella y bueno, cuando pases Genial. por aquí por Granada, que nos volvamos a ver con el doctor y tomarnos algo. Me pasaré. Iremos con la obra nueva, a ver cuándo nos dan fecha. Venga, pues un beso muy fuerte y muchas gracias, Patrick. A ti, Primor.